Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas. ¿Cómo es la relación que tenemos nosotros y nuestros críos y nuestras crías con la tecnología? ¿Estás satisfecho de cómo consumen tus hijos tecnología? ¿Cómo se relacionan con las pantallas? ¿Lo tienes claro? ¿Te gustaría mejorarlo, entender qué sería mejor, más o menos? ¿A qué edad proporcionarles un dispositivo de manera autónoma a tus hijos, a tus hijas? De eso y muchas cosas más hoy conversamos con nuestro cavernícola invitado, y seguramente te irás para atrás en las prácticas que todos hemos hecho. ¿A qué hora le dices el primer dispositivo a tus hijos? ¿Qué tanto tiempo le das de pantalla? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué se dice? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones que les estamos dando pantallas de manera indiscriminada? Tiempos ilimitados, consumo de contenidos infinitos. ¿Estamos de acuerdo que así sea? ¿Qué puede pasar con las siguientes generaciones? ¿Qué está rompiendo el que en una mesa todo el mundo tengamos un celular y dejemos de conversar y de conectarnos? En este capítulo, Carlos Lara, experto en comportamiento humano, experto en tecnología, expertazo y un tipazo además, y con el capitán de la tribu del pulgar, una gran aplicación, un gran generador de contenidos para reflexionar sobre la tecnología. Lo tenemos hoy en esta cueva, en la cueva de Cavernícolas Podcast. Bienvenidos, seguramente se la van a pasar muy bien y van a reflexionar mucho sobre nuestro vínculo con la tecnología. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos una vez más a este episodio de Cavernícolas Podcast, el podcast para papás. Y en esta ocasión voy a presentarles a un experto en cultura, en educación, en tecnología, que tiene un proyectazo que cuando yo lo conocí hemos tenido muy buenas conversaciones, las ocasiones que hemos coincidido, y además me ha hecho ser un seguidor de lo que hace en sus redes sociales, en los textos que escribe, y también escucharlo con mucha atención cuando sale en medios. Porque Carlos Lara, mi invitado, el cavernícola invitado de esta ocasión, además de ser doctor en cultura, en antropología, es un gran conversador, pero tiene en cabeza un proyecto que a mí me gusta desde su nombre, La Tribu del Pulgar. Si no lo conocen, vean en cualquier red social, busquen a Carlos Lara con La Tribu del Pulgar, y que nos habla, es un experto, se ha vuelto experto para hablar sobre el vínculo tecnológico y el comportamiento humano. El vínculo tecnológico, la evolución, el manejo de la tecnología y la trascendencia que está teniendo en nuestros críos y nuestras crías, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes y también en nuestra vida cotidiana. Imperdible las reflexiones de Carlos Lara, y la noticia que me complace es que hoy está con nosotros como cavernícola invitado. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Y además con ese mote, me encanta esto de cavernícola, ¿no? Venir en calidad de cavernícola, porque desde ahí podemos hacer unos abordajes maravillosos, ¿no? Para entender lo que está ocurriendo ahora. Gracias por dejarte vestir de cavernícola. Yo traigo acá la piel, y la traigo con dos objetivos. Es decir, que a veces me la quito y a veces me sale más. No se deja, no se despega. Y gracias por estar en estos micrófonos y compartir este espacio. Bueno, yo encantado, porque además te lo dije, hay un maridaje perfecto entre hablar de cavernícolas, de la cueva, sí, y de la tribu, ¿no? La tribu del pulgar. La categoría que utilizamos nosotros es la de Phonosapiens. Para nosotros, ustedes son cavernícolas, nosotros empleamos la palabra Phonosapiens porque eso describe, creo yo, toda una generación, sí, ¿no? Sin edad, incluso, es una generación. Aquí utilizamos los pulgares más que nunca, y activamos otras zonas del cerebro que jamás habían sido estimuladas, ¿no? Y también eso genera achaques o males. Yo acabo de llegar a la ortopedista porque, oye, no sé por qué me duele tanto este dedo, y después de saber qué haces o qué. Claro. ¿Y sabes qué es lo que hago? Esto. Claro. Entonces termina siendo, lo dice muy bien, la evolución humana nos ha llevado a tener nuevos achaques, nuevos males, nuevos pensamientos en esta metáfora del Phonosapiens. Sí, y que son internos y externos. Sí. Si no lo han hecho, vean
fotografías que las hay en red, no son muy agradables, pero las manos de los gamers. No he visto adolescentes. ¿Cómo son, Carlos? Y son de miedo porque el pulgar se les abre de una manera y se les empieza a inflamar también la almohadilla esta de que el músculo. Son manos deformes, ¿no? Claro. y es una pena porque son adolescentes, ¿no? Entonces sí tiene implicaciones internas, pero también externas muy visibles. El logotipo de la tribu, de hecho, es el Fono Sapiens, pero en posición, que es un padecimiento digital. Claro, además en posición de cuello, texto de cuello le llaman, que es el padecimiento más severo, podríamos decir, porque es externo. Entonces todo el peso del cráneo se lo estás poniendo en una posición que genera o detona otros tantos, ¿no? El mal sueño, en fin. Pero, pues sí, cavernícolas y Fono Sapiens creo que hay un vínculo en la evolución humana para hablar de cavernícolas y Fono Sapiens, porque esto implica que estamos cambiando la posición de nuestro cuerpo, la ergonomía, nuestra salud, nuestros tiempos, horas de sueño, horas de trabajo. El ocio está transformándose. Totalmente. O estamos transformando en ocio en una pantalla. Que además el ocio anteriormente seguramente pasó a ti, Carlos. La forma en cómo te divertías cuando era niño es hacer travesuras, salir a la calle, ir al parque, subirte a las azoteas, los árboles. Los árboles, exacto. Si tomamos como metáfora la casa después de la pandemia, bueno, en la pandemia, claro, primero que fue un consumo confinado y después se volvió domiciliado. Sí. Yo creo que hemos vuelto a la cueva de una forma o a través de un padecimiento que nosotros le denominamos la domiciliación de la velocidad. O sea, hemos domiciliado todo en la cueva, o sea, en el hogar, en la casa. ¿Qué? La educación. La domiciliamos sí en el desarrollo de lo que duró la pandemia, ¿no? Pero luego después también se quedó Zooms, como hábito. Se quedó, digamos, y entonces se cronificó, si lo vemos desde este lado del análisis de los padecimientos. Claro. La educación, el trabajo, también. Entonces, que se acababa de legislar el derecho a la conexión hace 5 años atrás de la pandemia y ahora se está legislando el derecho a la desconexión. El tiempo y el derecho a la desconexión, exacto. Claro. Y eso llevó, también a decir, tenemos una jornada de determinadas horas, pero cuando ya está domiciliado el trabajo, trabajas más. Sí. Domiciliamos el entretenimiento. Dedicas más tiempo a la pantalla. A través de aplicaciones, películas, música y tal. Domiciliamos las relaciones también. Claro. Empezamos a hacer Zooms a distancia y hemos domiciliado hasta la comida. Entonces, hemos vuelto a llevar todo a la cueva de diferente manera, ¿no? Entonces, es un cambio. Lo que analizamos en la tribu son 2 cosas. Hábitos de consumo y códigos de conducta. Y que están íntimamente relacionados, claro, ¿no? Y eso desde la tribu desde la aparición del lenguaje articulado, podemos decir a la fecha. Juan Villoro tiene una descripción que es base en la tribu y es: no debemos olvidar jamás que la fogata sirvió para 3 cosas fundamentales. La primera, calentarnos las manos, dice. La segunda, hacer comida. Y la tercera, contar historias. Y es eso lo que hacemos, contar historias. Creo que en la actualidad, y decíamos hace un momento sobre datos e historias, los datos, llegó un momento en que la gente nos decía, incluso en mercadotecnia, no digo, los datos hay que poner cifras y la gente retiene. No. Hay un grupo de colegas con los que coincidimos que un dato se puede olvidar, pero una buena historia no se olvida. Se queda para siempre. ¿No? Recuerdas la frase. Y eso es una máxima en la teoría del storytelling. Sí. ¿No? O sea, trabajan muy bien. Desde ahí es un tema, no importa la verdad, importa la historia, no importa el dato, importa cómo lo cuentas. Cómo lo cuentas, exacto. Totalmente. Y yo creo que hay una riqueza en el valor social del relato. Quienes nos dedicamos a esto sabemos que el relato tiene un gran valor. Yo escribí hace poco un artículo donde hablaba del tío Jesús, que era zapatero, mira, con ese nombre y ese oficio, ¿no? Pero una gran coincidencia, solía poner anuncios en Guadalajara, en el periódico, solía poner anuncios que decían, se buscan pespuntadores,
adornadoras y tal, ¿no? Incluso por género. Clasificadas. Y claro, y era muy constante ese anuncio, ¿no? Y le preguntábamos que por qué. Y decía, es que no me duran. Marchan enseguida. Porque en el taller se escuchaba El Ojo de Vidrio, por ejemplo, y radionovelas, ¿no? Y no las aguantaban y se iban, ¿no? Entonces, y volví a poner el mismo mensaje. Y las radionovelas fueron, creo que en México, una gran institución, ¿no? O sea, tuvieron una audiencia. Hoy como que quieren volver y tal, pero es difícil, ¿no? Con todo lo que hay ahora, pero alimentaron... Pero hoy las radionovelas son estos formatos, es el podcast. El podcast puede ser, sí, mira, no, tienes toda la razón. El chisme o sea, digamos que en esa misma metáfora, el chisme de la paternidad y cómo están viviendo. O sea, es la evolución, alguien me dijo, es la evolución. De ¿cómo se llama el programa de Mujer Casos de la Vida Real? Total, ¿no? Pero es otro gran relato. Sí. La Virgen de la Rosa de Guadalupe. ¿No? Son los relatos. Sí. Doris Sommer dice otra gran verdad. Somos un continente fundados en el relato. Sí. Fuimos fundados en el relato. No, y una de las empresas más importantes que sostiene este país se ha sostenido a partir de los relatos. De las telenovelas, de los programas nocturnos, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, pruebas fehacientes de este argumento tiene que ver la industria televisiva, la industria cinematográfica. Y que esa misma que dices es la que llegó a modificar la manera de hablar de todo un continente, ¿eh? Claro. El Chavo del Ocho. Sí, por supuesto. Llega a modificar la manera de hablar, no de un país, sino de un continente, que la penetración que tuvo fue... Yo sigo yendo a congresos y México, y enseguida dicen el Chavo. Sí, el Chavo del Ocho. Es increíble. Sí. Increíble la presencia que tuvo en toda la... ¿Y qué tiene hoy con el relanzamiento del Chavo del Ocho recientemente también? Carlos, además de el concepto, creo que del Fono Sapiens, y luego de ahí tienes acompañado otros relatos. Eres un analista profundo de lo que estamos viviendo y describes en 3 minutos perfectamente el momento histórico donde está hoy la humanidad. Hemos convertido en esta evolución, vamos a cambiar, si seguimos así, como en tu taza, vamos a llegar a ser hombres y mujeres encorvados. Esta evolución que hay del hombre, sí, ¿no? Y vuelves otra vez al cuello de texto. Sí. Es increíble. Y tiene que ver también, mira, un experto, un maestro en estas cosas, que es José Antonio Marina, un gran filósofo y educador español, tiene varios libros, una gran cantidad de libros, de los últimos sobre jóvenes, mostrando nuevos estudios sobre los adolescentes, ¿no? Y por ahí en un capítulo dice, cuando hablamos de cultura, no nos referimos a la ciega mecánica animal de conseguir comida si tenemos hambre o aparearnos si toca. Nos referimos a esa peripecia, a ese gran acto de poder hacer de un hecho un derecho. Y dices, claro, hubo después del lenguaje articulado, después del Homo faber, el Homo sapiens y demás, se crean las reglas, se crea una cultura y varias culturas. Y otro autor que acabo de leer ahora muy recientemente, el maestro Laviaga, es un gran abogado, cuestiona el momento que estamos viviendo y dice, ¿cuál va a ser el futuro del derecho? Es decir, de estas reglas que logramos forjar. ¿Cuál va a ser ese futuro ahora que la neurociencia nos dice que somos máquinas biológicas y que respondemos a estímulos, a hormonas y a neuronas? La gente, su tesis es, dejará de responder a reglas, a normas y a leyes. Y está pasando. Está pasando. Entonces hay otro cambio ahí de paradigma. Otra vez volvemos a un pensamiento básico. Y los algoritmos, la inteligencia artificial. Totalmente. Entonces lo que hacen, todavía McLuhan hace 50 años nos decía es que las máquinas son las extensiones del ser humano, y esas repercuten en lo social. Pero es que con la inteligencia artificial, los algoritmos y tal, ahora es al revés. Entonces, las manos son las extensiones de las máquinas. Y entonces quedamos en calidad de interfaces, ¿no? Tal cual. Y el tema es cómo uno no pierde conciencia, Carlos,
en esto que estás diciendo, en la educación de nuestros hijos, en el futuro de la humanidad, porque ellos van a ser los tomadores de decisión, y en algunos casos hay papás que le dan libre albedrío de pantalla a sus hijos. A mí me ha tocado ver comidas, hace poco vi una comida donde van por segunda vez que me invitan a este tipo de comidas con este mismo ecosistema, estas mismas personas. Y esos papás, me llamó la atención hace tiempo, dije, bueno, pues seguramente fue hecho aislado, ¿no? Pero que un papá conectado así en su celular y las dos niñas al lado con tablets, en comida y en cena, ahí conectados. Ahora, se ve que es un tema de hábito. De malos hábitos, por supuesto. Y es una estampa que se repite en restaurantes, que se repite. Mira, España, por ejemplo, en Sevilla, han detectado el retraso del habla en pequeños de 3 años. Claro. Por ese motivo. Hay un origen. Hay un origen. ¿Por qué? Porque desde que nacen los chicos, y quienes hemos sido padres lo sabemos, las primeras experiencias faciales, las primeras experiencias auditivas que tienen los pequeños son las nuestras. Sí. O de quien nos ayuda a ducharlos, a cuidarlos, a dar... Sí, pero es ese entorno, la tribu. Sí, sí. O sea, las primeras manifestaciones del habla que ellos escuchan y están viendo son las de quienes están a su alrededor, arropándole, ¿no? Ahora les das una tablet que les va a dar una cantidad de información cuyo cerebro no está en un momento para recibirla, asimilarla, procesarla y demás. Digo, sobra decirlo, ¿no? Pero ocurre incluso hasta los 16 años y hasta que se terminan de formar el cerebro, en fin. Entonces cambia ahí un hábito y evidentemente va a haber otro código de conducta. Sí. ¿Qué pasa? Entonces cuando se los quieres retirar, y ya no hablo de 3 años, que tienen un severo problema de aprendizaje, de habla y tal, y van a logopeda y tal, más mayores, 10, 12, 15 años, los ves revolcándose cuando les quitas la prótesis. Sí. Se revuelcan. Entonces, los imposibilitamos. Claro, pero además va a ser un mal estudiante. Sí. Porque va a tener problemas de atención, va a tener problemas, que además la franja atencional se ha reducido y se reduce cada vez más. Y todo este tema del TDA, que se comenzó a cuestionar incluso a finales de los 90, cómo surgen y cómo se disparan las recetas médicas y jamás analizaron la vertiente del ecosistema en el que estaban conviviendo, que era un ecosistema plagado de distractores. Más allá de hacer un análisis sobre eso, y esto lo hace Douglas Roscoe, lo puntualiza muy bien, utilizaron este experimento que llaman la hora del ojo del globo, sería traducido al español, en el cual el interés era cuál era la franja horaria en que los chicos tenían mayor atención. Y ese estudio sirvió para crear el banner publicitario en las computadoras. Es decir, ahí nos partieron. Ahí ya. Claro, y entonces, ¿qué ves? Un ecosistema saturado de distractores, y el resultado es, pues vamos a medicarlos desde pequeños, con anfetaminas. Y no es la vía. Y a estos chicos que empiezan a tener irritabilidad, mal comportamiento por el retiro de la pantalla. El manejo de la frustración. Claro. O sea, es un tema de manejo de emociones, claro, de quitarles, o sea, pareciera que acercarles una pantalla a nuestros hijos a temprana edad es la máxima habilidad o una de las herencias que le tienes que dejar a tus hijos. Erróneamente manejado, porque en realidad le estás... Y si no lo conduces, si no lo equilibras con actividades al aire libre, convivencia entre otros pares, más allá de su hogar, ¿no? Si tienen hermanos o no, la convivencia, el aprender a estar en un espacio abierto, llámese parque, con un poco de tierra, de pasto, contacto con la naturaleza, que es básico para entender en dónde, el aquí y el ahora, Carlos. Que hagan simbiosis con la naturaleza, sí, que sepan qué es eso. Cuando yo hice mi primer libro, que fue derivado de la tesis de la maestría en difusión de la ciencia y la cultura, estaba como
digamos, profesor en ese momento al cual me acerqué para mostrarle lo que tenía, Jesús Martín Barbero, uno de los estudiosos de la comunicación más citados en todo el continente, en fin. Cuando vio eso, lo que yo le presenté, se quitó las gafas, me miró y me dijo, ya no nos quieren juntos, nos quieren conectados. Lo vio. ¡Buah! Lo vio. Ese momento fue así como, ¿sabes? Revelador, porque dije, ahí está la línea. Yo lo que venía haciendo es cómo se concentraban cada vez en menos manos toda la industria, esto que llamamos la industria de los contenidos hoy en día, ¿no? Y cómo en 2003 llegó a su punto máximo, donde ya solo 7 megaconsorcios tenían este poder, ¿no? Concentrado, en fin. Luego ya vinieron las neoempresas y en fin. Pero en ese momento esa gran reflexión de ya no nos quieren juntos, nos quieren conectados. Y me decía, ¿por qué? Es que las ciudades están adquiriendo un modelo informacional. Y inmediatamente recordé un hecho. En Guadalajara, uno de los parques o colonias que hizo nuestro premio Pritzker, Luis... el arquitecto Luis Barragán. Es Jardines del Bosque en Guadalajara. Hizo una capilla abierta, hizo maravillas, algo similar al Pedregal. De hecho, primero hizo el Pedregal y luego fue a hacer y satélite. Y su máxima arquitectónica era: hagamos de los jardines casas y de las casas jardines. ¡Qué locura! Y un alcalde de la ciudad se le ocurrió que sería buena idea comenzar a hacer ciberjardines. Y comenzó justo en ese parque, de ese fraccionamiento diseñado por nuestro Pritzker. Y yo hacía y escribí una reflexión sobre eso. Dije, es que los parques fueron hechos para estar juntos. Sí. Pero ahora las políticas públicas de algunos gobiernos los diseñan para estar conectados. Es que sabes que yo pienso, me hizo recordar el debate presidencial de hace 6 años, donde estaba Ricardo Anaya, el Bronco y Andrés Manuel. Me falta otro personaje que pasó a la historia. No era Cuadri, ¿no? De gracia, no sé si Cuadri. Pero estaba en ese debate donde hablaba, parecía que la gran propuesta de un Ricardo Anaya era traer tablets para todos en todas las primarias, y esta ausencia, ¿no? O sea, esta carencia de una sociedad que pues, tiene carencias por todos lados, no tiene buenas políticas públicas. Parecía que es una gran idea el dar tabletas en todas las escuelas. Y no es solamente decir que la tableta, que la tecnología no llegue a manos de nuestros niños, o que nosotros seamos seres desconectados o seres que sean análogos, ¿no? Sino más bien es aprender. Creo que, Carlos, hoy la misión que tenemos como quienes podemos ser cierta influencia pública, estar detrás de un micrófono, como papás, y como también papás que conviven con los papás en el entorno educativo, ¿no? Y que somos influenciadores también de discurso. Plantearnos el valor de tener pantallas y después hablar del tipo de contenidos, el manejo de contenidos, del consumo, para poder reflexionar un poco hacia dónde queremos llevar a esta nueva generación. Porque no solamente basta tener una tableta, un teléfono, las decisiones en qué edad le das a tus hijos un teléfono celular. Yo veo que hay veces que me ha tocado a mí papás que me han presumido que sus hijos ya tienen un teléfono celular. Y que son multitask. Y mi decisión educativa ha sido que mi hijo, controlar el tiempo de pantallas de mi hijo. Ha sido una batalla, fue una batalla inicial, yo puedo decir, pero es una batalla que creo que le hemos ganado juntos. Le hemos ganado como familia y también mi hijo la ha ganado. Y él ya, o sea, yo ya en un primer momento batallábamos porque los amigos sí lo hacían, ¿no? Porque mi amigo dice que, entonces, qué bueno, y juegan videojuegos, y pues qué bueno. Y sientes que lo vas excluyendo. Sientes que esa sensación, ansiedad, le implantas la prótesis, y entonces ya estamos todos iguales, ¿no? A ver, nosotros hemos sido muy rígidos ahí, y ha sido a los 13 años. Y todo... ¿A los años qué? Implantarles la prótesis. Ok. A los dos. A los dos fue a los 13 años. Bueno, no, ahí están a los 14.
Sí, que es la mayor. Y es todo negociado, cronometrado, pospuesto, hablado, y ha funcionado, sí ha funcionado, pero hemos estado siempre presentes, siempre. A ella le ha dado por la música, entonces, claro, y por hablar con las amigas. Y entonces hablan mucho, es una conversación domiciliada también, no es, ¿sabes? Es presencial, claro. Claro, son las nuevas formas, y de repente lo que yo he observado, y sí lo digo, que ahora entran a una edad en la que no quieren ese tipo de señalamientos, pero sabe a lo que me dedico, y entre los dos hemos, mi esposa y yo, como que acordado decir, no vamos a renunciar a decir lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Porque algo queda siempre, ¿no? Y siempre todas las comidas en la mesa, cenas, y lo pasamos de maravilla. No sabes cómo anhelan que llegue el fin de semana, porque lo pasamos muy bien. Claro. Y ahora te diré por qué. Pero se ha ido trabajando con años. De repente quieren ir a una plaza comercial, ¿no? Pues son los nuevos parques. Sí, ¿no? Los nuevos kioscos. Y entonces, claro, vas, los llevas, están ahí y tú te paseas mientras a ver... pero luego ves cómo llegan y están mensajeando, ya voy llegando y ya tal. Y una vez que están ahí, se ponen en plan tribal y siguen mensajeándose y tomando fotos para mandar a quienes no están ahí. El desarrollador de TikTok, la edad promedio, él dice que TikTok es para mayores de 13 años. El tema de los hijos de Zuckerberg, él dice que a sus hijos les ha retirado todas las pantallas y los dispositivos hasta que tengan la edad de madurez que logren, y es una madurez, no es de personas maduras, sino madurez como niños, como adolescentes, que puedan distinguir contenidos, ¿no? Y esta historia de, no recuerdo la edad y la historia donde, entiendo, él tenía, en alguna entrevista leí o lo vi, que él prefería tener equipo que acompañe a los hijos a una vida análoga postergada, larga, lo más posible, que hijos que estén conectados y que cumplan con la demanda social que pueden tener hoy las infancias o las adolescencias, Carlos. Y en el fondo lo está haciendo, el motivo por el cual está haciendo eso son las demandas, las cientos de demandas que tiene encima, Sí. Donde ha muerto gente. Por adolescentes. Por un factor, el factor de ansiedad. Exacto. O sea, ¿cómo te conectas? O sea, estamos hablando de la evolución humana, tanta tecnología, tanta ciencia, tantos dispositivos, y estamos hablando de problemas de salud mental, salud emocional. Que yo lo comentaba hace unos días que me pidieron hablar sobre la muerte de Liam Payne. Y digo, es que esto es generacional. Se puede hacer un análisis generacional perfectamente de cómo hoy el manejo de estas no saber manejar estas sustancias, ¿no? Yo decía, podríamos estar ante la integración de un nuevo club de los 27, pero sin edad. Claro. Es el mismo motivo y estamos ante una droga digital. Si hacemos la analogía, es así. Ahora, fíjate, como padres, porque luego uno se vuelve sermonero, ¿no? Y empiezas a hablar y avientan los ojos al cielo y ya no te escuchan. Bueno. Y Margaret Mead tiene un estudio fabuloso, Cultura y Compromiso, donde hace un análisis de la cultura prefigurativa, configurativa y posfigurativa. Y en resumen, lo que te está diciendo es, nuestro pasado ya no es su futuro. Claro. Y eso es lo primero que se tiene que entender en un modelo coeducativo. O sea, para llevar a cabo un programa, el primer principio es entender nuestro pasado ya no es el futuro de mis hijos. O sea, esto que nos decían nuestras madres, ya tendrás a tus hijos. Sí. Y ya verás, te harán ver tu suerte. Pues no, porque cambió todo. Sí, está ocurriendo, pero de distinta manera. Sí. Entonces, ahí hay un cambio generacional, hay una ruptura, mejor dicho, generacional, que debemos tenerla muy presente para poder colaborar. Otra cosa, porque en la escuela, anteriormente, estarás de acuerdo conmigo, veíamos este binomio enseñanza-aprendizaje. Sí. Sí. Y el guión, que es algo que estoy discutiendo ahora con una colega
Angélica López, pedagoga, especialista en esto, me dice es que el guión ya lo estamos empezando a quitar. Y me pareció muy interesante. Dije, es que esto hay que platicarlo. Sí. ¿Por qué? Porque dábamos por hecho que si había enseñanza, había aprendizaje. Había un aprendiz. Y no. Ya no. Entonces yo empiezo a utilizar la I, es enseñanza y aprendizaje, porque puede haber aprendizaje hoy en día sin enseñanza. Sí. Y también puede haber enseñanza sin aprendizaje, que es lo más común. Sí. Entonces está revolucionando todo esto. Yo cuando les digo, el grave problema por el que estamos pasando hoy los padres de familia, y que es ahí donde invitamos a hacer un modelo coeducativo, es que a la escuela le toca enseñar. Uh-huh. A la casa le toca educar. Y esta es aquella idea que tenía el historiador Luis González y González cuando hablaba de la matria, uh-huh, ¿no? Y no la matria en términos poéticos como la han analizado algunas poetisas, no. La matria es lo que hay de puertas hacia adentro de la casa, donde aprendes los valores, uh-huh, donde aprendes la educación, lo que está bien, lo que está mal. uh-huh. Y la patria comienza de puertas hacia afuera. Lo público. Lo público, No. donde vas a aprender la enseñanza educativa, uh-huh, a través de una institución con un profesor, uh-huh, y tal, ¿no? La educación formal, bueno, la enseñanza formal. El problema que tenemos ahora, y es muy duro decirlo, y mucha gente pero es una gran verdad. Yo tengo referenciado esto de todas las maneras. Es que a estas generaciones, en general, las de ahora, ya no las está educando las instituciones educativas del Estado. Las están formando, y utilizo la palabra formando por no decir formateando, las empresas del mercado. Uh-huh. Es el mercado el que está formándolo. Entonces, aquellos padres que me suelen decir, mi hijo es multitask, y ven cómo traen una gran cantidad de habilidades, pues sí, y va a adquirir un gran saber, un saber audiovisual. Uh-huh. Un saber estímulo, lleno de estímulos, claro, de inmediatez. Un saber útil para el nuevo mercado que se está formando. Bien, pero no es el saber que te daba la lectura, la escritura, el análisis, cuando te educabas desde la paciencia. El gran reto que tenemos ahora, y claro, me dicen, no, pero es que eso está complicado. Claro que es complicado. Claro. Porque ¿qué tienes que hacer hoy ante una tribu que está tercerizando todo? Sí. Y empleo la palabra tercerización porque es un análisis que estoy haciendo ahora sobre cómo tercerizamos todo. Estos chicos tercerizan sus experiencias, sus emociones, sus estados de ánimo, tercerizan la lectura, tercerizan la escritura con la tablet y con la prótesis. Tercerizan antes de comer un plato ya lo están subiendo a redes para que todo el mundo vea qué van a comer. Sí. ¿No? La escritura igual. La lectura. Tercerizar eso lleva al cerebro a aprender de otra manera. Claro. ¿No? Sí. John Ferrés, que es un pedagogo catalán de los padres de la neuroeducación, te dice que para leer y escribir y para adquirir conocimiento requiere el cerebro, el acto de la lectura requiere de pagar el peaje, claro, de la concentración. Si hay concentración, se desatan las emociones, si se desatan las emociones, hay comprensión. O sea, pero lo audiovisual no te exige ese paso por el peaje, de pagar peaje de la concentración, que sí te exige la lectura, la escritura. No. Acá todo está ya hecho para que te relajes y lo consumas, lo recibas. ¿Por qué? Porque apela a nuestro proceso primario de aprendizaje, ¿sabes? Entonces, claro, me dicen, ¿y entonces cuál es la solución? La solución es coeducativamente con la escuela, que la escuela tiene una parte, la casa tiene otra, es comenzar a educar desde la paciencia. No, es que no se puede. Ni yo tengo. Exacto. No, ni la conozco, claro. ¿Por qué? Porque vivimos acelerados. Y es que es un proceso. Por ejemplo, el tema es... Yo lo que digo es que no le quitemos el privilegio a nuestros niños y creo que tiene que estar hasta incluso... Bueno, hoy es un sueño más que guajiro. En este contexto que vivimos en México,
regulado en nuestra Constitución, el derecho al aburrimiento de nuestras infancias, Carlos. O sea, que un niño tenga el derecho de aburrirse, y si te aburres, está íntima y directamente relacionado con la creatividad. O sea, no es un tema, a ver, ¿qué queremos con nuestros niños? ¿Niños técnicamente dotados para manejar máquinas o niños con habilidades para diseñar nuevas máquinas o nuevas soluciones o nuevas formas de expresión de la humanidad? ¿Qué tipo de niños queremos? El que es ávido hoy para pasar no sé cuántos niveles del videojuego, que se conoce todas las series, o niños que le dedican un poco de su tiempo, su vida, su emoción, su estar, su respirar a la lectura. Exacto. Ahí hay dos, esa es la pregunta que debemos hacernos todos, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que quieres realmente? Y el ocio, digo, está comprobado. Si nos vamos a la tribu, si nos vamos a la fogata, el ocio nos llevó al negocio. Sí. Era otra forma de respirar las cosas, de cranear, de pensar, de reflexionar y, claro, el otro modelo, que es el más fácil, es un poco esta disyuntiva que plantea Ferrés, ¿no? Es decir, por un lado, aquí pagas peaje, aquí no pagas peaje. Sí. ¿No? Y la gente, bueno, pues, cuando Bauman nos dijo que la cultura dejó de ser un estimulante para ser un relajante, qué gran verdad. Y muchos me increpan con esto. No, pero es verdad. Llegamos y tenemos una aplicación para ver miles de películas. No, oye, otra para escuchar. ¿cuántos tenemos el hábito de antes de dormir? Por ejemplo. De scrollear tu aplicación favorita. Y que es un scroll down infinito, ¿eh? Sí. Es diferente ya, ¿no? Sí, Porque nuestra generación, lo que consumíamos tenía un principio y un fin. Claro. Hoy no. Hoy el scroll down es infinito, no tiene inicio y no tiene fin. Y esa es una gran metáfora de estas generaciones, de nuestros hijos, Sí. porque nosotros, estarás de acuerdo, y era generacional porque así nos lo impusieron nuestros padres, era estudiar una carrera, egresar, ejercer, casarte, tener hijos y jubilarte. Era así como el guión. Claro. Hoy no sabes si vas a estudiar una carrera. Y se cambia mucho también de carreras, si vas a ser exitoso o no en ella, si te vas a casar o no, si vas a tener hijos o no, o si vas a tener jubilación. Sí. Pero no importa, porque para esta generación lo importante es el trayecto, no el destino, que fue para la nuestra. Entonces ahí hay otro choque generacional. Y que cambia el sentido de la vida. Yo creo que va a cambiar el sentido de la vida para las nuevas generaciones. Porque, Carlos, a mí me preguntan muchas veces, cada vez más, ahora con el tema de cavernícolas, y me ha gustado mucho estudiar las generaciones desde hace más de 10 años, hasta en un tema de estar discutiendo en de la antropología de las generaciones, en esta categoría. Pero me preguntan mucho, ¿cómo ves tú las nuevas generaciones? Papás me dicen así como con una preocupación humana muy legítima de ¿para dónde vamos? Pero también la pregunta es ¿qué estamos formando y qué estamos preguntando? Esto me lleva a pensar en dos cosas. Uno, una generación, yo estoy trabajando ahorita en un texto y en un estudio, estamos desarrollando un estudio en Evidence, en mi agencia de investigación, sobre la generación Centennials, que ya está incorporándose en la vida laboral. Y este es un concepto que alguien me inspiró y que lo desarrollamos, que es hablar sobre una generación depauperada. O sea, lo depauperado es cuando ya lo logras, ya terminó, ya es una reflexión hacia atrás de, pues terminó agotado, ¿no? Es un agotamiento, es un tema de vacío. Pero es una generación que en su presente, el futuro ya está agotado, Carlos. O sea, es un tema donde no hay grandes fuentes de empleo, no hay esta línea de la vida que era un guión, que hoy ese guión no tiene destino, tampoco tiene también tiene ese infinito. Y el infinito no tiene un cuándo termina ni cómo termina. Exacto. Que es también el tema de, o sea, no tienen buenos empleos, no tienen seguridad social, no hay un futuro asegurado para el fin de su carrera laboral, profesional. O sea, tenemos enfrente a las nuevas generaciones un mundo que le estamos heredando cada vez más jodido. Sí, y que en términos antropológicos yo te podría decir también
el mundo que tomamos prestado para ellos. Claro. Y se los vamos a devolver. Me va a estar vamos en condición, exacto. Y en el análisis de las generaciones se debe a muchos factores. Primero, estarás de acuerdo, nunca en la historia de la humanidad habíamos habitado el planeta 5 generaciones. Sí. O 6, depende a quién. Los publicistas hablan de 6, 5, las que sean. 5 en una mesa había. Desde una sobremesa sí lo podemos sostener. Afirmar, sostener. Sí. Eso no había ocurrido jamás. Sí, el adelanto de la medicina y todo. Bueno, pero nos trae ese planteamiento. 2, jamás el caso de México, que es el que conozco ahora, estoy viendo a los demás, jamás había ocurrido también que en México hubiera más teléfonos celulares que habitantes. Y eso ya ocurrió desde hace 2 años. Qué datazo. ¿En serio? Sí, tenemos desde hace 2 años más teléfonos celulares que habitantes. ¿En México o en México? En México. En México. Y muchos tienen 2 teléfonos o hasta 3. En fin, pero ahí están. Y eso nos lleva a otra primera vez. Jamás el tiempo había dependido de la tecnología. Hoy depende de la tecnología. Antes el tiempo tenía fijación, hoy no tiene fijación. Esos 3 elementos ya te llevan... Hay un libro de Iván Illich. Me encanta la reflexión que hace la condición social de la velocidad. ¿Qué es lo que nos está llevando a esto? Es la velocidad. Haber domiciliado la velocidad acabó con la tribu. Permitimos que entrara a nuestras casas. Todo. Pero desde el trabajo hasta la comida. Sí. Entonces ya cuando sales, ¿quieres salir a qué? A comprar, a consumir. Porque hoy en día quienes más hablan son las tarjetas de crédito. Tú hablas con alguien en una plaza comercial, producto de una transacción. Sí. O sea, ya no es... Es la muerte del prójimo que anunció Luigi Forza. La muerte del prójimo. Hoy, con que te pongas los auriculares, desapareces al prójimo. Sí. En el metro, en la plaza, donde estés. Con tecnología antirruido, anti-otros. Anti-otros. Sí, claro. Y cada vez se perfecciona más este mercado de la distancia, ¿no? Y experimentos como este de Amazon, que al final fracasó. Pero el mercado está... Otra vez la reflexión de Martín Barbero. Este experimento donde entrabas a esas tiendas y sin dependientes que te cobraran, tomabas todo y chao, ¿no? Sí. Para que ya no hables con nadie. Sí. Para quitar de en medio el factor humano. El factor humano. El problema del otro. El prójimo, sí. ¿no? Sí. Y ahora San Francisco nos anuncia los taxis ya sin chofer. Sí. Por lo mismo, o sea, otra vez, otro intento. Este mercado de la distancia está generando todo esto y no va a acabar bien. Entonces, como padres, yo te digo, la reflexión que hacemos a menudo, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, sí es muy común que todo el mundo quiera que sus hijos estudien una carrera de ingeniería, ya lo sacaron. Incluso hay colegios donde ya los padres los metieron, fíjate, los sacaron del fútbol y los ponen a jugar golf desde ahora y a estudiar robótica y tal. A ver, ¿y la niñez qué? Sí. El derecho a la niñez. Ahí es donde hemos nosotros hecho como un... hemos aprendido a baremar las dos cosas, ¿no? Y yo te digo rápidamente, en mi caso, mi padre fue siempre, y se lo he dicho siempre, una guitarra a tiempo, una bicicleta a tiempo y un libro a tiempo. En el momento en el que más los necesité y los tuve, él tuvo un grupo de música. Y en mi casa había instrumentos musicales. Bueno, por lo menos una guitarra. Sí. Y todos tocamos la guitarra en mi casa. Okay. Nos enseñó a tocarla. Nos dijo, ahí está. Y la agarran. Primero yo, luego mi hermana Susana, y el coro del templo, y esto y lo otro. Y cada quien aprendió donde pudo. Sí. Él nos dio las bases, las nociones. Y tuvo su grupo de rock, lo vendió cuando se casó y tal, ¿no? Nos heredó eso. La música en mi casa siempre estuvo presente. Sí. El modular, Panasonic, Sony, Telefunken, que todos desfilaban un año y cada año se cambiaba y iba probando lo mejor de lo mejor. Lo invitaban de Motomundo, que era la tienda que ya me acuerdo, y le decían, nos llegó que es mejor que el tal, y compraba. Y discos había
Música. Yo repliqué lo mismo. Acá, yo dije, bueno, puse una batería, un teclado y una guitarra. Ahí está, fenomenal. Con el piano, canto, guitarra y tal. Mi hijo con la batería, tal. Como juguetes, si lo quieres ver así, sí, pero fueron adquiriendo ya una habilidad distinta. Douglas Rushkoff nos dice, en un libro que tiene Renacimiento 2.0, se acabaron los juguetes, se titula y es un análisis bien interesante de cómo anteriormente nos tocó a ti y a mí ir a la casa de fulano porque tenía un juguete que tú no tenías. Sí. Y tú llevabas el tuyo, entonces intercambiabas. Luego, oye, vamos con Juan o con Era un Pedro, motivo, tal. Claro. Era una moneda social que compartías. Sí. ¿Por qué? Oye, a tal, le trajeron la nave de la NASA, ¿no? Y íbamos a su casa y tal. Y después eso lo hizo el LP. Hoy ya no hay juguetes, porque hoy esta generación tiene lo mismo que todos, las mismas aplicaciones, los mismos juegos, la misma afición. Entonces se acabaron los juguetes. Todos tienen lo mismo. Entonces, ¿a qué vas? Mejor nos conectamos y cada quien desde su casa. Sí. Patético. Sí, porque además el tema, o sea, el mundo lúdico, hemos ludificado el mundo. Totalmente. La vida, pero digital. Y hemos desludificado nuestra vida análoga. O sea, pareciera que estar desconectados o no ser análogos es de hueva, es antisocial, es antinegocio, es antifuturo, antipresente y antifuturo. Pero en realidad una buena conversación no te lo da nada, ningún Zoom, ninguna tecnología. Puedes conversar y entenderte, que es distinto. Puedes tener comunicación entendiendo, pero una conversación, un buen abrazo, un contacto. A mí me gusta respirar, hacer hiking. Cuando lo encontré, gracias a mi querido Santiago Pando, que él fue el que me recomendó el tema de atrévete a respirar en el bosque. ¿Qué es eso? Y gente citadina como que vivimos en ciudades como la Ciudad de México, es el bosque. Yo hice un estudio hace años para preguntar a los chilangos millennials, y eso me lo pidió una agencia que se dedica a generar insumos para el agricultor. La pregunta era, ¿qué significa el campo para los chilangos millennials? Y respuestas hay una respuesta que me parece brutal. Alguien me decía, para mí el campo es salir a Chapultepec. Mira. Y es, yo creo que... Ilustrativa. Y es ilustrativa, y yo creo que es una de las respuestas más ilustrativas, pero también amplia, o sea, del cuate que tiene más cercanía con la vida en campo o con la naturaleza. Sí, su referente. De ese focus group que recuerdo. Entonces, cuando Santiago Pando me dice, a ver, El Bosque Sana, tiene una película, Santiago Pando, que se llama El Bosque Sana. Muy buena. Y cuando te explica por qué el bosque sana y cómo culturalmente en el mundo, en la humanidad, se enfoca, se le da, respeta a los bosques, el valor, la aportación que te ha hecho históricamente. Y hoy, la Ciudad de México, tenemos 3 bosques, ¿no? Un bosque, y el más cercano que puede estar desde los... el Ajusco, está... los mandiales que se llama... Tlalpan está. Tlalpan, ¿no? Yo vivo al lado de Tlalpan, es un lujo. Eso es un lujo. Respirar con una puerta, además que con mira, pues es un lujo respirar con el bosque de Tlalpan, ¿no? Totalmente. Y también está el desierto de los leones, ¿no? Cuando yo voy por primera vez, me convierto en fan del bosque, y mi familia también, a mi hijo, a mis papás, los mascotas, a mi sobrina, a mi entorno familiar. Y todo el mundo dice, oye, vamos, ¿cuándo vamos? O sea, me preguntan, ¿cuándo vamos otra vez? ¿No? Es un tema donde... Y estas son cosas que te puede llevar ir al bosque. Y en el bosque no hay señal. Por fortuna no hay señal. El bosque hace algo que no entran. No. Que no me escuche nadie. Que no nadie que haga tecnología para que también penetre hasta allá. Pero es algo que tú trabajas también, Carlos, que es el derecho a la desconexión, y que lo están trabajando muchos, pero tú te lo he escuchado a ti. Y el tema de la algorética y conceptos que estás trabajando, Carlos, para decir, oye, esto que estamos viviendo debe estar regulada, y que ya empieza también a ser materia legislativa. Y desafortunadamente no está teniendo ese peso en México, pero sí
en Estados Unidos y hay regulaciones para la desconexión en ciertas estados de Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que tú me has conversado y que me has ilustrado por ahí. Pero el tema es cómo a nuestros niños, cómo nosotros, y más allá de, Carlos, yo creo que también a los cavernícolas que nos escuchan, de regresar a la nostalgia o ser el aburrido nostálgico de hablar en el pasado, en mi infancia y yo cuando era, y porque tú dijiste esta frase de nuestro pasado no va a ser el futuro de nuestros críos o nuestras crías, ¿no? Del análisis de Margaret Mead, sí. Ya no es nuestro. Ya no es. O sea, no lo es. ¿Cómo nos montamos en esto? Y yo les diría a los cavernícolas, a veces, pues, no sé si a manera de tips o de inspiración, o lo dejo por aquí. Esta parte a mí me cambió la vida con aprender a caminar en la montaña, en el bosque, sobre todo en el bosque. Después de intentar la montaña, ya, como diría aquel, se me chingaron las rodillas. Sí. Ya no logré la cima, pero lo volveré a intentar. Iba a ser Iron Man, pero... Sí, pero lo volveré a intentar. Mira, lo que pasa es que tiene que ver con esto, con la simbiosis con la naturaleza. Los chicos no saben qué es hacer simbiosis con la naturaleza en general. Nosotros, ¿qué es lo que nos ha ayudado? Y somos de verdad privilegiados de vivir al lado de un bosque. Sí. Pero te voy a decir, nosotros, fines de semana, este año no hemos ido con ellos. Y a veces se une Arnau, a veces Aitana, pero los dos juntos, los 4 no hemos ido ya. Pero llevamos años yendo los fines de semana a caminar. A caminar el bosque desde que eran pequeños. Claro. A caminar el bosque, bajar, subir y tal. Y era una actividad antes de comer, padrísimo. Que nos tenía, como bien decías tú hace un momento, en un estado donde no parábamos de platicar. Oigan, si se acuerdan qué tal, y eran recuerdos, era revivir recuerdos. Mi esposa es española, por tanto los abuelos de mis hijos son españoles y esas anécdotas de, oye, y ahora que vayamos, ¿qué quieren hacer? Y todas, era una charla de lo más elemental. ¿Pero qué estabas haciendo? Reforzando los valores predigitales de conexión. Claro. Que esa es la propuesta. Que es cómo volver desde la cueva, en plan cavernícola, desde la tribu, a los valores predigitales de conexión, que son los que no se tienen hoy en día. Y cada vez estamos más conectados y cada vez tenemos menos tiempo. Queremos tener más tiempo y cuando lo tenemos, y eso es lo más grave, no sabemos cómo emplearlo. Sí. Eso es lo más triste, ¿no? Entonces, a mi esposa y a mí nos ha ayudado mucho. El otro día reflexionábamos al respecto. Salimos todas las mañanas a caminar, todas las mañanas. Hemos caminado, puede ser una metáfora, pero no es una metáfora. Hemos caminado toda la vida, desde que éramos novios. Sí. Caminábamos. Nos hicimos novios aquí en San Angelín, en San Ángel, perdón. Y nos fuimos caminando toda la madrugada y amanecimos en el centro histórico de la ciudad. Sí. Caminando, claro, platicando. Claro. El camino Inca, que lo hemos hecho, una gran maravilla. Sí. El camino de Santiago, la ruta del agua, porque nos encanta caminar y platicar. Y llegamos, te tomas una buena ducha, preparas la comida. Eso ha sido de verdad, y nunca hemos tenido un problema, fíjate. Toco madera. No, jamás pasas la receta, sí, pero es caminar. Pero ha ayudado mucho eso. Y luego cuando tuvimos el perro, pues es sacarlo. Claro, y eso ya te levanta, también a ellos. Decir, oigan, el perro tiene que salir, ¿no? Y se pone de contento y bueno, venga. Entonces, ese tipo de dinámicas, juegos de mesa y el palomero que no falta los viernes, los sábados y domingos, pero desde el viernes ya lo estamos preparando. No, es que ahora vamos a ver esta película. No, primero vemos esto. Bueno, el sábado y el domingo. Palomitas. El sofá, se convierte todo aquello. Y es un gran ritual. Vamos. De verdad, una actividad que seguimos haciendo ahora y no sabes cómo la esperan. Incluso Aitana, que ahora está ya en esa etapa de independencia. Sí, de buscar independencia. Está en la edad del chocolate, ya, de que todos les choca y nada les late, ¿no? Y ya no quiere, pero sigue estando ahí. Sí. Por lo menos en la del sábado, ahí está. Claro. ¿No? Y ya la del domingo, pues que le sale, ok. Pero el palomero del fin de semana lo siguen disfrutando. Y mientras lo sigan disfrutando, pues mira. Qué gozada, porque, Carlos,
Yo creo que, fíjate todo el recorrido, y te agradezco mucho el recorrido y las reflexiones que hemos compartido para los cavernícolas en este podcast, en los micrófonos de cavernícolas. Porque hablamos de la tecnología y yo creo que siempre lo que trato es decir, hijo, no quiero meterme en temas de enjuiciar o prejuiciar o estigmatizar una pantalla, porque también pienso yo en circunstancias donde un papá soltero, una mamá soltera, ¿qué hace? Cuando tiene que ir a trabajar y están los hijos solos, pues se recarga en que una pantalla ayuda en cosas, ¿no? O sea, y hay muchos contextos. Sin embargo, creo que el exceso para nuestros niños de pantalla es ahí donde a mí me llega a preocupar y me hace reflexionar mucho, Carlos. Pero hablar de una cosa que yo te puedo decir como papá, y papá que me ha tocado vivir 3 etapas de la vida como padre, como hombre. Una, casado y procreando un hijo. La segunda, en una megacrisis divorciado, en donde cuando estás divorciado extrañas mucho a tu hijo y dices, ¿cómo le hago para volver a estar ahí, cabrón? Y después logré acomodar mi vida y ser un papá divorciado, soltero, que encontraba espacios para el parque, para llevarlo, para traerlo, para estar, para ir a comer, para hacerle de comer. Y después, hoy, que soy un hombre, un papá que se volvió a casar, que reconstruyó una pareja, hizo una pareja, me volvió a casar y mi hijo vive también con nosotros una gran parte de su vida. Entonces, estas 3 facetas, y más allá de 5 tabletas, cuántas televisiones en casa, yo mucho tiempo, mi política era no televisión en mi recámara. Hasta que en la pandemia caí en lo que tú llamas la domesticación del entretenimiento, domiciliación del entretenimiento. Y hoy me acabo de cambiar de casa y por lo regular muchos hogares en nuestro entorno cultural, y creo que en América Latina, la televisión era el centro de la casa. Totalmente. Yo desde que reconstruí mi vida y de mi divorcio, yo dije, la televisión la quiero en un rincón. Y que sea solamente ir al rincón cuando quiero ver tele, no que sea mi centro, ¿no? Bueno, ahí uno va construyendo y las crisis también te hacen hacer estas locuras, ¿no? Pero el tema es que, al más allá de esto, Carlos, de las televisiones, creo que de los grandes recuerdos, y tú también me lo estás reflejando ahorita, ¿por qué yo digo, sí, qué padre que no tiene mi hijo tanto contacto con la tele? Porque me chinga mucho, me jode, me mueve, me pregunta, me interrumpe, se mete en mis juntas, en mi Zoom. ¡Qué fregón! Porque es una demanda de un niño que me dice, hey, vamos a hacer cosas. Y yo no lo quiero callar. Yo aprendí a no callarlo, a silenciarlo, a respetar mi espacio y a veces decir, ahorita no quiero interrupciones, nada más. Pero seguimos y locura y luego cómo lo callo, ese es otro cuento de cómo callo este perico que me encanta, las historias que me cuenta. Pero creo que de las grandes cosas en las que yo me quedo de no estar tan conectados con la tecnología tanto tiempo, con las pantallas, que a veces el que está más conectado soy yo, es los recuerdos que me quedan de la infancia de mi hijo. O de su vida de mi hijo. Claro. Creo que ese es invaluable. Uh-huh. Irrepetibles. No hay forma de... Eso ninguna pantalla, ninguna tecnología, ninguna aplicación te lo va a dar. Yo diría ahí, cavernícolas, no nos perdamos vivir los recuerdos, las emociones, los momentos con nuestros hijos en todas sus etapas de la vida. Porque además cuando ves una foto, esa foto va a tener un contexto emocional. Sí, claro. Va a tener un contexto emocional. Y eso es lo que, es necesario concienciar. Porque, decir que la tecnología es mala, no es mala. No es mala, al contrario. El problema es que no hemos sabido nosotros poner esos límites y demás. Cuando plantean este caso de gente que, claro, está creando un hijo solo y la pantalla se vuelve una alternativa, sí, pero hay que cronometrar, hay que negociar, hay que posponer y sobre todo que vean contenido, y en eso hacemos mucho énfasis, que vean contenido que tiene inicio y que tiene final. Aunque una caricatura, una serie que tenga un inicio y un fin. En la adolescencia, mira, la mayoría de los screenagers con los que tratamos, difícilmente te aguantan una canción. Sí. Ya no digo un LP, o el nuevo disco de. Sí. Una canción. 3 minutos. Una película en condiciones, sin estar mirando la una en condiciones, ¿no? Uh-huh. Y ese problema de falta de atención
repercute evidentemente en todo, en el rendimiento físico, en el rendimiento laboral, en el rendimiento escolar. El insomnio digital, te levantas ya, claro, estuviste con el scroll down hasta la 1 o 2 de la mañana. Sí. Es, digamos, entendible que vayas a tener un bajo rendimiento. O sea, Alvin Toffler tenía la tribu comenzó ahí, con Alvin Toffler y un texto. Entrevisté a Miguel Ríos en una ocasión y él por la canción de año 2000, que era apocalíptica, ¿no? Sí. Y de ahí tiramos, Emilio, y me dice, es que me inspiré en Alvin Toffler, ¿no? Y es que Toffler es el gran olvidado de muchos términos que ahora nosotros empleamos y socializamos para dar a conocer estos padecimientos. Y en ese libro era The Future Shock, se llamaba. Y su análisis era, están pasando cosas cada vez más rápido y en cada vez menos tiempo. Sí. Eso lo entendí después en la maestría con el análisis de la modernidad, ¿no? La aceleración del tiempo y la reducción del espacio. Y ahora Douglas Rushkoff, inspirado en Toffler, saca un libro que se llama The Present Shock. Cuando todo pasa ahora. Y su tesis es, pasamos del tiempo Cronos, cuando tenía fijación el tiempo Cronos, los griegos dividieron el tiempo en dos, el Cronos y el Kairos. Y el Cronos, pues era lo que conocimos. La semana, el día, el mes, el año, ¿no? Todo transcurría, era el tiempo humano. Sí. Era el tiempo humano. Sí. Hoy, al depender de la tecnología, pasamos al Kairos, y el Kairos era el acontecimiento. Que dentro del tiempo Cronos ocurre un acontecimiento y te modifica el tiempo Kairos, ¿no? Y él lo pone con el ejemplo de, a ver, esta mañana choqué a las 8:30 de la mañana. Ahí ese es el acontecimiento. Sí. ¿A qué hora voy a notificar a mi papá que choqué? O sea, para dejar claro, ¿no?, los dos tiempos. Bueno, el problema que tenemos ahora es la interrupción constante de nuestro presente. En lo que hagamos. En lo que hagamos. Y ese es un problema para un poco tratar de entender esto que has dejado como mensaje. Si tenemos una constante interrupción de nuestro presente a través de alertas, de N número de aplicaciones, correos, llamadas, mensajes y demás, claro, hay un factor, hay un padecimiento que nosotros estudiamos que es el coste de cambio. El estudio del coste de cambio, el coste de cambio es el tiempo que tardas en recuperar el nivel de atención en lo que estabas haciendo antes de haber sido interrumpido. Hoy las estimaciones nos hablan que es del 25 minutos. Ya eran 15 hace 2 años. 25 minutos, estudios de psicología laboral. Claro, sí. Entonces, 25 minutos vas a ganar, claro, te llevas el trabajo a casa, terminas domiciliando el trabajo. Bueno, este ejemplo, llévalo a todo. Claro, entonces no tienes tiempo. Y tienes a un menor o 2 menores con un consumo audiovisual ya en grado exigente. Sí, tienes un problema que tienes que atender. Y suena que se puede y dirás, no, sí se puede. Es muy complicado. Sí. Llevarlo a cabo es muy complicado. Porque al final, yo no te digo que lo hagas el sábado, pero sí tener un espacio, generarles ese espacio que recuerden y que peleen y que quieran en fin de semana, si quieres, ¿no? Un paso al bosque, una salida, que recuerden. Sí. Porque de lo que se trata es al final de reforzar los valores predigitales de conexión. Claro. Que ese es el futuro. Si no, de lo contrario, lo que vamos a tener es esto. Es decir, nuestros hijos se van a incorporar a un mercado en el que no hay opciones y la única que se ve más o menos en el horizonte que yo logro percibir es que al final vamos a acabar todos con un ingreso universal mínimo y cada quien que se apañe. Claro. Y estandarizar la vida del mundo y del planeta. Del mundo. Y del planeta, y acabarnos el planeta. Claro. Carlos, esto es apasionante y esto es una gran conversación porque estamos hablando de la experiencia de lo que hemos vivido como papás, pero también de los estudios que tú has hecho, de los conceptos. Nos has aportado también muchos autores que son parte de tus documentos, de tus libros, de tus reflexiones, para hablar de esto, que es algo que en el fondo, yo creo que lo que tú haces, lo que hacemos, es pensar en la humanidad, pensar en el
ser humano, en cómo estamos mejor para habitar este planeta, que pareciera que todavía lo vamos a seguir habitando unos años más. Y a lo mejor más generaciones, no se sabe, ¿no? Sí, pero claro. sí, es ver la parte humana y no dejar esa sensación de que la tecnología es mala. Insisto, la tecnología es una gran herramienta. Sí, claro. Sí, La misión que tenemos, creo, como padres, es saber ponderar. Saber ponderar educativa, cultural, social y económicamente los dispositivos. Uh-huh. Si lo sabes ponderar, después enseñar a los chicos a que sepan también ellos ponderar. Uh-huh. Y esto, como modelo coeducativo, es una parte la tiene que hacer la escuela. Sí. Los profesores, que es la enseñanza y lo que toca. Uh-huh. Pero en un modelo coeducativo de acompañamiento para mediar, para poder ser mediadores en el uso de la tecnología, que es la propuesta que hacemos, se requiere también de la otra parte. Sí. O sea, la parte que educa, la parte que está en la casa. Uh-huh. La matria y la patria, como queramos verlo, pero es hacerse cargo. Uh-huh. Y por lo menos intentarlo, porque doblar los brazos y decir, no, yo a este le quito la prótesis ahora y se me arrastra en el piso y se va a querer... Claro. Sí. Veamos lo que está ocurriendo a nivel internacional. Claro. O sea, estas partidas de chicos jóvenes. Ajá. La chica que quiso... Bueno, la selfitis, que es un grave problema, un gran padecimiento. Quiere hacerse una selfies un selfie con la locomotora. Con el tren, sí. Y muere el instante. Sí. Un par de ciclistas al día siguiente en Brasil lo mismo. No lo van a hacer. Luego viene esta otra chica que también tenía 27 años, la TikToker rusa. La que cae en el metro. En el metro. Claro. Pues te digo que podríamos hablar de un nuevo club de los 27 casi por los mismos motivos. Porque no se nos olvide que la dopamina es una droga digital también, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde vas viendo que lo que nosotros tuvimos a los 35, 40, lo tiene un joven hoy en los 18. Sí. La mota, el sexo, lo que me digas. Sí. A los 18 años. Entonces llega un momento en el que... O antes. Y entonces se puede llegar a preguntar, ¿esto es la vida? Uh-huh. ¿En serio esto es la vida? ¿De esto va la vida? Uh-huh. Y ahí tenemos ya un serio problema. No, y es un serio problema. Yo creo que estos son de los grandes temas, Carlos, que son los temas que nos debilitan como sociedad. Totalmente. Que nos debilitan como papás, como mamás, que nos debilitan, no importa lo que hagas, como empresario, macro, micro, emprendedor, profesionista, o que tengas algún oficio. Cuando llegas al tema de los problemas sociales que se enfrenta la juventud, pareciera que es externo, pero también creo que como bien lo citas, y es un tema como cavernícola. Si hay un llamado desde esta fogata, estamos prendiendo el humo y soplándole a la fogata, es intentémoslo como bien lo planteas, Carlos, ¿no? Inténtalo. La paciencia, no le quitemos el derecho a la paciencia a nuestros hijos. Yo es lo que digo, porque que se aburran, aprendan a aburrirse los hijos. Se aburren, qué bueno que se aburren. La neta es que hoy pareciera que hay que evitar que se aburran. Nadie muere de aburrimiento. Nadie muere de aburrimiento. De otras cosas sí. Sí. El aburrimiento es una puerta. Es una puerta para la creatividad, Carlos. Es una puerta para conocerte. Es una puerta del ser. Es una puerta para reconocer lo que eres, para ver dónde vives, tu contexto, tu casa, tu cuarto, tus cuatro paredes, tu familia. O sea, ahí hay cosas, no es un tema, se ha evitado, se ha maldecido. Hoy no estamos construyendo seres sin dolor, sin paciencia, sin la capacidad, le estamos quitando la capacidad de sorpresa a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones. Y la capacidad de crítica ponderada, porque tienden también a generalizar todo y a creer que todo es así. Y yo, te diría finalmente que desde la tribu, desde la cueva, tenemos que ver por la existencia, no de la tribu solamente, de la humanidad entera. Sí. Y eso yo insisto e insistiré siempre porque es el mensaje que dejamos, es volver a hacer simbiosis con la naturaleza. En el caso de nosotros, los padres, que sabemos qué es la naturaleza. Claro. Y en el caso de ellos es que sepan
qué es la naturaleza, que hagan simbiosis con la naturaleza y menos simbiosis con la tecnología. Y eso ya te da un marco para poner en práctica los valores predigitales de conexión, que, insisto, yo creo que es el futuro de la humanidad, ¿eh? Sí. Esperemos que así sea, esperemos que tengamos muchas reflexiones como estas y que los cavernícolas hemos provocado conversaciones como estas, Carlos. Te agradezco mucho que hayas venido a esta tribu, esta cueva, claro, que te hayas acercado a esta fogata y que esta fogata como espacios únicos se compartan con franqueza, con amabilidad, con cariño, con fraternidad, con respeto profesional, con admiración profesional, para mí me merece mucho respeto, mi querido Carlos. Es mutuo y lo sabes, pero que sea eso, como dice, y así iniciamos, como dijo Juan Villoro, sirvió para 3 cosas y estamos haciendo la tercera, ¿no? Pero la primera era calentarse las manos. Hacer comida y contar historias. Ahí está. Ya hemos hecho comida, claro, ya hemos contado historias y falta encontrarle la manera en cómo el pretexto para hacer fogata. Claro. Y hacer una fogata, yo creo que verdadera, no virtual, mi querido Sí, Carlos. Porque si no aprendimos de la pandemia es que ya de plano, Sí. Y ahí fue la gran fogata, los balcones, todas esas manifestaciones de solidaridad. Eso eran los valores predigitales de conexión. Sí, socializados a través de la tecnología también. Claro. Y ahí está la parte positiva también de la tecnología, ¿no? No, la tecnología que nos siga uniendo. Exacto. No que nos desconecte. Exacto. Y eso sería como una de mis conclusiones, mi querido Carlos. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que hayas estado hoy en el lugar del cavernícola invitado y que hayamos compartido un rato conversando de paternidad, de tecnología, de futuro, de preocupaciones, de reflexiones profundas y además, cavernícolas, lo vieron, lo escucharon. Argumentaciones, reflexiones que están soportadas por la lectura, por teóricos, por pensadores que han inspirado, que nos inspiran a estar aquí, que me inspiran a mí también como sociólogo a hacer esto de hablar sobre paternidad. Y algo antes de entrar al micrófono platicaba con Carlos. Carlos, no encuentro, estoy leyendo, estudiando, investigando, ¿cuáles son los referentes humanos de una fogata, de una conversación entre hombres, entre masculinos, para reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que somos y lo que seremos? Y una de las cosas que hemos encontrado es que una tarea ahí, cavernícolas y Carlos, y hasta ahora los referentes, Carlos me decía, no lo he encontrado, porque todo ha sido jerárquico. Sí, jerárquico, pero se puede construir. Yo creo que estamos en el momento de construir, porque este cambio de roles en los géneros, esta familiaridad y demás, yo creo que van a dar ese espacio para romper con muchas ataduras y tabúes de la paternidad malentendida, claro, que heredamos, también hay que decirlo. Y no es culpar a los padres, es que así fueron ellos también educados y heredamos y cargamos y eso. Y los de atrás, y los abuelos y los... Claro, una mochila cultural ahí muy pesada y habrá que ir aligerándola, ¿no? Así es. Entonces esperemos que sea más ligera y que encontremos nuevos caminos de conexión humana y que no se pierda eso. Exacto. Eso es una de las cosas que yo también creo y disfruto mucho ese espacio, disfruto mucho conversar con personas como tú. Yo también. Con humanos como tú, conectados con el mundo académico, empresarial, pero también el mundo personal y humano, Carlos. Pues ha sido un placer. Saludos a todos los cavernícolas que nos escuchen. Nos sigan. Muchas gracias, Carlos. Cavernícolas, qué episodio. Yo termino diciendo porque disfruto mucho hacer estas conversaciones, pero también me llevo tantas cosas en la mente, en el alma, en el corazón, en mi relación tecnológica, hasta física. Aprendí por qué me duelen los dedos tanto ahora usando los teléfonos. Y muchas reflexiones. ¿Qué nos toca? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros cavernícolas con las decisiones que estamos tomando hoy vinculados con la tecnología? Espero que ustedes se lleven también esas emociones, estas reflexiones y nos veamos, lo recomienden, eso háganlo. De verdad que cada vez que uno lo recomienda se convierte en una
bola de agradecimiento cambia la vida de muchos más cavernícolas, que eso me hace estar aquí y seguir apostándole mucho al proyecto de Cavernícola, por los comentarios que nos hacen, por las recomendaciones y sobre todo estoy seguro que cada cavernícola que nos escucha tiene otro cavernícola a quien recomendarle estas conversaciones. Y espero que así sea. Yo soy Omar Estrada. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Cavernícolas Podcast, en Instagram, en TikTok, en Instagram, en YouTube y en X, en Eres Cavernícola. Yo soy Omar Estrada. Los veo en el siguiente capítulo y uga uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.